Hola gente, vamos a empezar esta clase que va a quedar incluida dentro de la unidad 2 de la Cátedra de Evolución en la Facultad de Humanidades y Ciencia y tiene que ver también con el análisis cladístico, pero en este caso vamos a ver pormenores del análisis de evolución molecular que también hace al análisis cladístico. Bueno, eh, para empezar, le quería contar que la evolución molecular hoy en día ya se puede considerar como una disciplina en sí misma, no solo porque asiste al estudio de la sistemática filogenética, sino también porque uno puede estudiar cómo evolucionan eh, distintas moléculas orgánicas en distintos niveles de organización biológica. Bueno, ustedes ya conocen el dogma central y el código genético, que saben que la información hereditaria está guardada reside en el ADN. Ese ADN se transcribe a ARN y luego es sintetizado a proteína. Entonces, a lo largo de la historia de la filogenética molecular se han utilizado ya sea ADN, raramente ARN o también proteínas para hacer filogenias y así poder entender las relaciones de parentesco entre especies, tal cual lo hacemos con los caracteres morfológicos. Esta es otra fuente de datos que tiene sus ventajas y también puede tener algunas desventajas, pero hoy en día, sin lugar a dudas, es lo que se utiliza para hacer sistemática de grupos, es la filogenia molecular. Bueno, también al lado van a ver la tabla del código genético degenerado, porque nos va a permitir tener presente esto para entender cuando usamos, por ejemplo, secuencia de ADN o cuando usamos secuencia de proteína en determinados grupos a la hora de hacer filogenética. Bueno, en sí una filogenia molecular, como les comentaba, es el estudio de las relaciones evolutivas entre los seres vivos, pero también puede estudiar las relaciones entre los genes y las proteínas en sí. No solamente un grupo taxonómico ahora puede ser objeto de estudio, puede ser objeto de estudio un gen en sí mismo, una proteína, un complejo de proteínas, un genoma, etc. Bueno, y obviamente lo que se utiliza son secuencias de nucleótidos o de aminoácidos dependiendo de qué es lo que estoy estudiando. Y el supuesto que subyace en la filogenia molecular es que obviamente las secuencias que estoy comparando van a ser homólogas o son homólogas a priori y después el análisis resolverá si lo son o no. Bueno, aquí tiene una breve filogenia entre el hombre, el chimpancé y el gorila y ven tres secuencias, una para cada especie. Lo que quiero mostrar con esto es que cada especie va a tener una secuencia, supongamos que estoy analizando un solo gen en particular, y después va a haber en esa secuencia cambios o sustituciones que son las que me van a brindar información. Bueno, ¿a qué le llamo una sustitución? Bueno, por ejemplo acá en la cuarta base, fíjense que la primera secuencia tiene una adenina y en cambio las otras dos especies tienen una guanina. Si siguen, acá también marcado en rojo, hay un cambio o una sustitución o mutación, cualquier cosa está bien, en esta base, en la secuencia que está denotada con el color azul. Incluso estos cambios yo lo puedo mapear u optimizar en una filogenia, tal cual lo hacemos con un carácter morfológico. Fíjense que acá tengo el árbol de estas tres secuencias. La secuencia amarilla es la ancestral, después la roja y la azul están más emparentadas entre sí, y bueno, incluso puedo decir que acá hay una sinapomorfía, que es esta sustitución de una adenina por una guanina, porque es un cambio derivado y compartido. A diferencia del cambio que ocurre en la secuencia azul sobre la timina, que es un cambio que, si bien está derivado, no es compartido y por lo tanto va a ser una autapomorfía. Así que incluso para filogenias moleculares los conceptos que esgrimió William Hennig también son aplicables. Bueno, siguiendo con el análisis de secuencia, lo que se hace a la hora de hacer una filogenia molecular, uno va a elegir qué gen o genes va a estudiar para hacer la filogenia, y luego lo que hay que hacer es un alineamiento de secuencias, que básicamente consiste con establecer el criterio de homología primaria que hablábamos en clases anteriores. Por ejemplo, tengo la secuencia
1 y la secuencia 2. Esto sería un alineamiento de secuencias, muy breve, ¿no? Cuando tengo coincidencia, hablamos de un match, ¿sí? Cuando tengo una sustitución, hablamos de un mismatch, que hay un cambio de una base por otra a la hora de comparar dos secuencias. Acá tengo otro match, acá también. Y para marcar inserciones o deleciones que también ocurren dentro de los cambios que puede ocurrir dentro de un gen o región no codificante, se le denomina gap, ¿sí? Siempre que yo compare dos o más secuencias que no tengan la misma longitud, seguramente en el alineamiento voy a tener que utilizar estos guiones para marcar los gaps, que van a denotar si son inserciones o deleciones. Si es una cosa o la otra, lo voy a saber a posteriori del análisis filogenético, cuando sepa cuál es la secuencia ancestral a la que estoy comparando. Supongamos que si hago el análisis y la secuencia 1 es ancestral a la secuencia 2, entonces sí voy a saber que en esta quinta posición hay una pérdida de una base. Si es al revés, esta es la secuencia ancestral como resultado del análisis filogenético, entonces hay una inserción en la secuencia 1. Bueno, a la hora de hacer un análisis filogenético y utilizar datos moleculares, hay que hacer una serie de suposiciones, como muchas otras inferencias en la biología. Bueno, las secuencias moleculares son homólogas, eso ya lo habíamos comentado, porque comparten un origen común y posteriormente van a diverger en el tiempo, ocurren cambios. Cada posición de una secuencia evoluciona de manera independiente, o sea, lo que pasa en una base es independiente de lo que pasa en la otra y lo que pasa en la otra. Así se analiza a priori. Después, cuando uno conoce en detalle un poco más de los mecanismos moleculares, sabe que eso no es estrictamente cierto, pero a la hora de hacer un análisis filogenético tenemos que hacer asumir esto. Bueno, y la variabilidad entre secuencias es lo suficientemente informativa para construir árboles filogenéticos. Volviendo un poco para atrás, si yo tengo en mi secuencia que estoy comparando únicamente todos match, es imposible hacer un análisis filogenético porque no voy a tener posiciones informativas. Necesito que haya mismatch para poder después emparentar secuencias con otras. O sea, esos cambios me van a permitir emparentar a todas las secuencias que tengan esos mismos cambios y diferenciarlas del resto. Por eso, cuando yo uso una secuencia o un gen para hacer filogenia, necesito que tenga un número importante de match o de identidad de secuencia, en regiones donde esté conservada, y también necesito que tenga un número importante de mismatch para poder obtener sitios informativos filogenéticamente hablando. Bueno, ahora volvemos al tema de cómo elegir si voy a utilizar una secuencia de ADN o una secuencia de proteína para hacer mi estudio, suponiendo que tengo acceso a cualquiera de las dos. De hecho, si yo tengo la secuencia de ADN, siempre voy a poder tener la secuencia de la proteína, porque simplemente hago la traducción de esa proteína usando el código genético y ya. Bueno, el ADN tiene una ventaja, que puede brindarme más información o sitios informativos para grupos que están muy emparentados entre sí. Por lo general, las secuencias de proteínas se van a usar para grupos que están muy alejados entre sí y la secuencia de ADN para especies que están muy emparentadas o son muy afines. ¿Por qué? Porque a nivel de proteína, cuando las secuencias pertenecen a especies muy emparentadas, probablemente no reflejen los cambios que ocurren rápidamente en ADN, porque muchos de esos cambios no tienen un impacto en la secuencia proteínica. Lo que vamos a ver ahora son que sustituciones sinónimas y no sinónimas. Todas las sustituciones sinónimas no van a reflejar un cambio en la secuencia de proteína, por lo tanto esa información se pierde si analizo como proteína en lugar de como ADN. Si las sustituciones no sinónimas, que son aquellas que me van a dar otro codón que va a codificar para un aminoácido diferente, son las que me van a producir un cambio en la secuencia de proteína, y es así me va a permitir tener sitios informativos filogenéticamente hablando. Si vemos esta secuencia, fíjense, tenemos dos secuencias. En negro tienen la secuencia de ADN, en rojo están marcadas las sustituciones,
y en azul, arriba o respectivamente abajo, van a ver la secuencia de aminoácidos. Ven que aquí, por ejemplo, en el primer cambio, en una C por una A, es un cambio sinónimo porque este codón y este codón ambos codifican para el mismo aminoácido, que es una isoleucina. En cambio, aquí sí tengo una sustitución no sinónima, porque en este codón, que es ATT, si lo codifico como TTT, voy a tener un cambio de una leucina por una fenilalanina, y ahí sí esto me va a generar un cambio. Entonces acá tienen un cuadro que les marca esas diferencias. Si bien yo entre las dos secuencias a nivel de ADN puedo tener 3 sitios informativos, esa misma secuencia traducida a proteína solamente voy a tener un sitio informativo. Así que dependiendo en qué escala está hecho mi análisis, voy a utilizar una cosa o la otra. Bueno, ¿y por qué necesitamos alinear secuencia? Un poco ya lo veníamos viendo, es para establecer el criterio de homología primaria según Depina, como ya lo tratamos en la clase de cladística inicial. Y bueno, supongamos que acá tengo estas 4 secuencias que son homólogas. Estos bloques de colores están marcando que esas regiones son muy similares entre sí. Y bueno, si yo no hago ningún tipo de alineamiento, supongamos que puedo obtener esta filogenia. Ahora, si yo hago un alineamiento, que es como lo que ven abajo, que solamente en columnar, ¿sí? Las bases que deberían ser comparadas entre sí, voy a obtener la filogenia correcta. Por eso, fíjense que acá, entre la secuencia 1 y la secuencia 2, tengo que completar con gaps, que son los guiones que veo acá, porque entre el bloque celeste y el verde, la secuencia 2 no tiene esta región amarilla. Sí la tiene de este lado, y por lo tanto, para poder compararla con la de arriba, que no la tiene, ahí es donde voy a tener que completar con gaps. Y eso es lo que pasa en un alineamiento. Y obviamente eso me va a afectar la diferencia filogenética. Si ven acá, el orden de las secuencias es distinto al de este grupo. Eso en forma conceptual. Después, cuando veamos el TP de evolución molecular, vamos a ver en detalle cómo se hace un alineamiento de secuencias y van a ver bien cómo ocurre el tema de las apariciones de los gaps. Bueno, así es básicamente como se ve un alineamiento de nucleótidos. Ustedes van a ver en cada fila una secuencia que puede coincidir con el número de una especie, si estoy comparando distintas especies, puede coincidir con el número de individuos, si es que estoy comparando secuencias dentro de una misma población, para hacer análisis poblacionales. Y bueno, lo que ven aquí, que es que cada especie tiene su secuencia. Esto ya es un alineamiento, por eso ven que hay gaps. Por ejemplo, en esta parte acá vemos que esta secuencia en particular tiene una deleción. Aquí podemos decir que es una deleción siempre y cuando esta secuencia no resulte ser una secuencia ancestral. Si es la ancestral, lo que vamos a ver después en un árbol es que en realidad todas las otras especies ganaron esas 3 bases que esta no tiene. Bueno, también vemos gaps en otras regiones. Vemos que hay regiones que están muy conservadas, ¿sí? Que son todas match, por eso los pueden ver con colores. Hay muchos programas que hacen alineamiento que te permiten colorear las bases, todas las timinas con el color azul, de forma de poder visualmente recorrer rápido el alineamiento y reconocer qué regiones tienen cambio y cuáles no. Por ejemplo, acá vemos que hay una sustitución que es propia solamente de esta secuencia, por lo tanto acá hasta ahora es una autapomorfía, independientemente de que haya hecho el análisis filogenético. Como no hay ninguna otra especie que lo tiene, ya sé que va a ser una autapomorfía. Acá también tengo otra sustitución. Acá fíjense que también tengo en algunas secuencias, bueno, si bien tengo gap en algunas tengo una timina y otra una citosina, por lo tanto puede ser que acá tenga información que me sirva para hacer la filogenia, y así sucesivamente. Si uno recorre un alineamiento, voy a encontrar regiones que tengan mucha conservación y algunos cambios que son los que me van a permitir hacer la filogenia en sí. Y lo que ven acá arriba, que ven bases de distinto tamaño, es lo que se conoce como un sequence logo, que me permite, de acuerdo al tamaño que se grafica la base, me está queriendo indicar que hay mucha conservación. Cuanto más grande es el tamaño de la base, hay más conservación. Por eso, donde hay 2 bases, como es en este caso de la C y la T,
Fíjense que comparten el espacio, denotando que acá hay cambio en la secuencia. Son distintas formas de graficar y de informar un alineamiento. Acá lo que vemos es un alineamiento de proteínas. Obviamente es un fragmento de una proteína y no tiene el inicio, porque si no tendría aquí que empezar con una metionina, como todas las proteínas. Acá están todas las secuencias de animales que se compararon. Y bueno, también se ve en algunos programas de alineamiento, cuando ven un asterisco al fondo es porque hay conservación a lo largo de toda esa base, o en este caso aminoácido, y cuando hay algún cambio, ese asterisco se deja de poner, mostrando que aquí ya no están conservadas las secuencias. Este sería el sequence logo de el alineamiento de proteínas de esta misma región. Esto mismo que está acá, reflejado en muchas columnas por especies, está graficado aquí en ese sequence logo, solapando toda esa información. Bueno, eso en cuanto a un alineamiento de proteínas. Ahora vamos a marcar algunas cosas como para hacer un repaso hasta acá y para pararnos en lo que sigue. Estrictamente, la filogenia de un gen inferida a la secuencia de genes de proteínas solo describe la evolución de ese gen, y eso lo vamos a analizar en más detalle. Cuando yo uso un marcador molecular, esa filogenia me está diciendo cómo evoluciona ese marcador molecular. Si eso coincide o no con el árbol de especies, lo tengo que analizar. Puede que sí o puede que no. Esta secuencia puede evolucionar a diferente tasa que otros genes, o puede tener una historia evolutiva diferente del resto del genoma. Cada gen que yo utilizo es una historia independiente, probablemente. Por lo tanto, a lo largo del tiempo se han elegido distintos marcadores moleculares que demostraron ser informativos para distintas comparaciones, ya sea a nivel intragenérico, infragenérico o supragenérico. Se utilizan genes que se sabe que tienen distinto grado de conservación. Bueno, la evolución de una secuencia particular no necesariamente corresponde con el camino evolutivo de las especies, como les contaba. La evolución de las especies es el resultado combinado de la evolución de múltiples genes, y mejor dicho, ahora lo sabemos, de todo su genoma. En un árbol de especies, el punto de bifurcación de un nodo interno representa el evento de especiación. ¿Sí? En un árbol de especies, cuando se bifurcan dos ramas para darme dos terminales, eso significa que hay cladogénesis. En un árbol de genes, un nodo interno puede significar eso también, o puede significar una duplicación de genes, ya lo vamos a ver gráficamente. Los dos eventos pueden o no coincidir, o sea, el árbol de especies no necesariamente coincide con el árbol de genes, y esa bifurcación, como les comentaba, puede significar la bifurcación de las especies o no. Por esta razón, para obtener la filogenia de especies es necesario construir árboles filogenéticos de muchos genes. Inicialmente, cuando se empezaron a hacer filogenias moleculares, la obtención de datos era costosa, llevaba tiempo, entonces se utilizaba un marcador. Con el tiempo se empezaron a utilizar otros marcadores para comparar si daban los mismos resultados. Se vio que había algunos cambios, entonces se empezó a tratar de incluir cada vez más genes, y bueno, hoy día las filogenias comparan directamente cara genómica, siempre y cuando uno tiene acceso a secuenciar un genoma completo de una especie. El concepto de homología para la evolución molecular tiene características particulares que no se implementan a la hora de analizar un carácter morfológico, son propias de la evolución molecular. Entonces, en cuanto a homología, en evolución molecular, tenemos tres conceptos que aprender, que son el de ortología, paralogía y xenología. Bueno, vamos por el primero, que es el más sencillo y el más común, y el que más nos sirve para hacer filogenia a nivel sistemático de especies, que es el de ortología. Dice que la relación entre especies, entre secuencias en la que la divergencia acontece tras un evento de especiación. El ancestro común es el xenoancestro de ese grupo, y la filogenia que se va a recuperar comparando secuencias ortólogas refleja la filogenia de las especies. En cambio, la paralogía es una condición evolutiva en la que la divergencia observada deviene de un evento de duplicación génica. Esa duplicación génica puede ser la duplicación génica de un solo gen, o puede ser que se duplicó el genoma entero, o una porción de un genoma, o de una parte de un cromosoma, entre dos especies. Entonces ya hay una mezcla de genes ortólogos y parálogos en el mismo análisis filogenético. Entonces, para una misma especie
yo puedo tener para una especie una secuencia de un gen y para otras especies, si lo duplico, voy a tener dos secuencias de ese gen y por lo tanto una de esas dos secuencias de esa especie va a ser un parálogo. Ya lo vamos a ver gráficamente. Y obviamente eso no va a recuperar la filogenia de las especies porque voy a tener especies que van a aparecer más de una vez. Y el último caso, que es el que menos aparece en la evolución, pero aparece, es el de xenología, que es relación entre secuencias dada por un evento de transferencia horizontal de linaje, ya lo vamos a ver en más detalle, y esto sí claramente genera una distorsión muy grande de la filogenia de las especies, porque son especies, si uno ve el árbol de especie, porque lo conoce por la morfología o porque ha hecho filogenias con muchos genes, va a contar una historia, y cuando veamos la historia de un gen en particular y vemos que hay especies que están emparentadas, que realmente nosotros sabemos que no pertenecen al mismo grupo, es porque podemos estar en presencia de una transferencia horizontal de genes. Bueno, para seguir profundizando en lo que se conoce como la temática como árbol de especies versus árbol de genes, ¿sí? Supongamos que acá tengo esto es el brazo de un cromosoma. Un cromosoma va a tener muchos genes. Tengo el gen 1, el gen 2, el gen 3, el gen 4 y el gen 5. Si ustedes hacen la filogenia con el gen 1, fíjense que acá tienen una historia evolutiva que le dice que los humanos y los chimpancés están más emparentados entre sí y el gorila es ancestral de este grupo. Si utilizan el segundo gen, les cuenta la misma historia. El humano y el chimpancé están más emparentados entre sí. Ahora, si agarramos el tercer gen, puede pasar algo distinto. Fíjense, acá el humano y el gorila están más cercanos entre sí y ahora el chimpancé es ancestral al grupo. Y aquí abajo, fíjense que tengo una historia incluso distinta a las dos anteriores. Acá el gorila y el chimpancé son más hermanos entre sí y el humano es ancestral al grupo. Eso es lo que pasa si yo analizo genes en forma individual. Me pueden dar distintas historias evolutivas. Por eso se vio la necesidad, como les comentaba, de integrar muchos genes a la hora de hacer un análisis filogenético sistemático y darle robustez a la sistemática. Bueno, profundizando eso, si yo tengo un evento de duplicación, fíjense, yo puedo ver, si yo conozco el árbol de especie, acá tengo la especie 1, la especie 2, 3, 4, 5, etc. Si acá en la base de la evolución de este grupo ocurre un evento de duplicación, ¿sí? Por lo tanto el ancestro común a todo este grupo, ese gen va a tener dos copias por herencia en todas las especies. Por eso acá tengo una copia beta y una copia alfa en cada una de las especies. Si esa duplicación hubiese ocurrido en otro lugar del árbol, no todas las secuencias tendrían las dos copias. Supongamos que aquí esta duplicación, en lugar de ocurrir en la base, hubiese ocurrido solamente en la base, aquí en esta rama que me va a dar la bifurcación entre especie 1 y 2, solamente especie 1 y 2 tendrían una copia beta y una copia alfa, y en cambio todas las demás especies tendrían una sola copia de ese gen. Bueno, si hacemos una filogenia de ese gen, muy probable que veamos, si transcurrió un tiempo importante, que se separan los dos clavos. Ahora los clavos van a marcar una copia de un gen y una copia de la otra, porque se van a ir pareciendo cada vez más en el tiempo una copia con respecto a la otra. Y obviamente lo que ven acá abajo que el árbol de especies y el árbol de genes obviamente pueden no coincidir dependiendo de cómo se ven estas duplicaciones. Bueno, los genes no solamente pueden duplicarse en el tiempo, también pueden perderse. Entonces, si bien acá, como les comentaba anteriormente, supongamos acá tengo un gen, entonces por lo tanto esta especie, que el perro tiene una copia de ese gen, acá donde se bifurca el árbol para el humano, el ratón y la rata, fíjense, en el humano puede haberse perdido ese gen y por lo tanto si yo hago una filogenia y busco ese gen en el genoma no va a aparecer. De hecho, si yo usase solamente este gen para hacer la filogenia, al humano no lo voy a poder incluir, por lo tanto es otra de las razones por la cual no puedo usar un gen para toda la sistemática, siempre y cuando ese gen haya sufrido pérdidas. Si no sufrió pérdidas y está presente en todas las especies, sí lo puedo utilizar. Si no, voy a tener
subrepresentados las especies en esa filogenia. Y acá vemos qué es lo que ocurre con el evento de duplicación cuando no pasa en la base del árbol, sino que pasa en un grupo más derivado. Entonces acá, como ocurre antes del ancestro de la rata y el ratón, aquí sí voy a tener dos copias de este gen para estas dos especies que no están en el perro, y claramente obviamente no tengo ninguna en el humano porque se perdió antes. Bueno, ¿con qué frecuencia ocurre las duplicaciones de los genes? Bueno, mucho, y dependiendo de los grupos. Por ejemplo, en plantas, las duplicaciones génicas y las duplicaciones genómicas, que es algo que se conoce como poliploidía, ocurren muchísimo. No tanto así en vertebrados, donde el complejo cromosómico por lo general es 2N. En plantas, incluso dentro de una misma especie, podemos encontrar poblaciones de distinto número de ploidía. Y sí se sabe que esas duplicaciones genómicas han generado gran diversidad, no solo en el número de genes, sino que eso también va a tener un impacto en la diversidad fenotípica de la especie, porque esos genes con el tiempo vamos a ver que pueden generar distintos cambios morfológicos, fisiológicos, etc. Entonces acá hay un gráfico donde se ha encontrado que en la base de familias que son muy numerosas, muy ricas en número de especies, como por ejemplo las brassicáceas o las poáceas, las gramíneas, ¿sí? Se sabe que hay eventos de duplicación genómica que pudieron ser responsables en parte de la gran diversidad, incluso se pueden conocer como caso de radiación de algunos grupos importantes de angiospermas, ¿sí? Siempre, no siempre, pero muy comúnmente antes de la radiación de grandes grupos de plantas han ocurrido duplicaciones genómicas importantes. Bueno, ¿cuál es el destino de los genes parálogos o duplicados? Supongamos yo tengo un gen, ocurre el evento de duplicación, ahora tengo dos copias parálogas. Inicialmente van a ser dos copias idénticas, pero con el tiempo pueden ocurrir distintas o pueden tomar distintos caminos. Hablando del tiempo en millones de años, ¿no? Hablando en escala evolutiva. Me pueden pasar básicamente tres casos. La primera es que acá marcado con los colores, el color azul me sigue marcando la función ancestral original. Puede pasar que la segunda copia con el tiempo se pseudogenice o se silencie, porque como ya tengo una copia que hace el trabajo, no necesito una segunda copia en el genoma, y por lo tanto con el tiempo ese gen se puede ir perdiendo. Va perdiendo elementos funcionales importantes, como por ejemplo el codón de stop o el codón de iniciación o regiones regulatorias, y por lo tanto ya no se expresa como gen. O no se puede traducir en una proteína. Pueden pasar una multiplicidad de cosas. Otra cosa que pasa también, que también es muy interesante, es la neofuncionalización, que sería una de las dos copias mantiene su función original y la otra copia fue acumulando cambios, mutaciones que le permitió diverger en su función, y por lo tanto ahora tiene una segunda función distinta a la ancestral, que puede generar incluso cambios fenotípicos, ya sea a nivel morfológico, fisiológico, etc. La otra cosa que puede ocurrir es una subfuncionalización, que ya ninguno de las dos copias pueda hacer por sí sola la función ancestral, y por lo tanto las dos tienen que trabajar de manera cooperativa para poder realizar la función ancestral que antes realizaba una copia de ese gen. Bueno, este modelo de duplicación génica y de estudio de genes parálogos se conoce como modelo de Ono, que es el autor que conceptualizó la idea. Como les marcaba acá, bueno, el color rojo sería la región codificante de ese gen, la barrita negra que tiene esferas azules sería la región reguladora de ese gen o el promotor. Y bueno, ¿qué podría pasar? Tengo un gen original, podría pasar que haya un caso de redundancia después de una duplicación, podrían surgir distintos caminos cada vez más complejos, como por ejemplo el caso de la pseudogenización, que esa región codificante pierda regiones reguladoras, o que la región promotora que dirige la expresión de ese gen también pase lo mismo, y por lo tanto el primer gen se pseudogenice y la segunda copia es la que se mantenga como función original. También puede ocurrir neofuncionalización, ocurriendo cambios en la región codificante,
y no la región reguladora, o podría pasar que la región codificante, como vemos acá otro caso de neofunccionalización, la región que codifica la proteína es igual, pero pueden ocurrir cambios en la región reguladora que hace que ese gen se exprese en distintos lugares o distintos momentos o diferentes contextos, y eso me puede también generar una diferencia de función biológica sobre este gen, también conocido como un caso de neofunccionalización. Y estos son casos cada vez más complejos y más raros, pero que también se dan y que merecen atención. Bueno, ahora vamos a volver al al tercer caso de homología, que es el caso de xenología, que es el caso de transferencia horizontal, para terminar con esta clase. Esto se da, como les contaba, y genera un conflicto a la hora de hacer diferencia filogenética. Es lo más raro de encontrar. La transferencia horizontal de genes, si bien se ha encontrado en distintos grupos, no es lo más fácil de encontrar, porque sería que una especie, por contacto, le transfiera genes a otra. Incluso pueden ser especies que ni siquiera están emparentadas. O sea, puede ser que una especie de planta, como un angiosperma, reciba un gen de un parásito como una bacteria. Entonces, uno sabe que la bacteria y la planta se han diferenciado hace muchísimo tiempo, pero uno puede rastrear y encontrar que ese gen pertenece también a una bacteria, y por lo tanto ahí puede inferir que de allí viene su origen y no que viene de plantas anteriores. Ya lo vamos a ver en más detalle, incluso en otras clases. Bueno, supongamos que este es el árbol de especies que yo tengo porque lo conozco, y acá en la terminal A hay una transferencia horizontal de gen a la especie D. Yo sé que A está más orientada a B y a C antes que a este grupo, pero si yo hago una filogenia de un gen, ¿sí? Por eso sería la filogenia de un gen en particular, el resultado me va a dar que A y D están más emparentadas entre sí. Supongamos que acá tengo un segundo evento de transferencia horizontal, pasa lo mismo. Ahora B y E en un árbol que me grafique la evolución de ese gen me va a decir que E y B están más emparentadas entre sí. Y así sucesivamente puedo tener otro evento de transferencia horizontal. Entonces, yo puedo tener un árbol de especies y un árbol de genes que claramente son conflictivos entre los dos, porque me están contando dos historias distintas debido al artefacto que genera los eventos de transferencia horizontal o de xenología. Bueno, estos son todos los cambios que ocurrieron, como les contaba acá. Acá vemos un caso de un estudio real, el gen RPL12E, como caso de xenología. Supongamos que acá tengo la historia evolutiva de las especies, ¿sí? Este es el árbol que se conoce porque se estudiaron muchos genes, porque se conoce la morfología, etcétera, etcétera. Se sabe que este es el árbol de las especies. Si yo estudio la evolución de este solo gen usando solamente secuencia de RPL12, tengo una historia totalmente distinta. Ven, fíjense, por ejemplo, este grupo que está acá ya no lo tengo como derivado acá en esta parte del árbol, sino que los tengo aquí arriba, ¿sí? Y este grupo que está acá me aparece como ancestral a este. Y ahí veo que hay un entrecruzamiento entre esas especies que es solamente explicado por un evento de transferencia horizontal. Bueno, ¿qué es lo que puede haber pasado? Bueno, un evento como el siguiente, en el primer caso, hubo una transferencia horizontal de este grupo al grupo que está en la base. También ocurrió una transferencia horizontal entre estas ramas. Puede haber una tercera transferencia horizontal entre esas ramas y aquí otra transferencia horizontal. Y eso explica por qué el gen RPL no cuenta para nada cómo evolucionó el grupo en sí, sino solamente me permite ver cómo ha saltado este gen de distintas especies de bacterias, que es lo que están siendo estudiadas en este grupo. Y bueno, con eso terminamos esta clase de evolución molecular. Ya vamos a ir profundizando en distintos encuentros. Y después esta clase va a estar en el entorno virtual para que ustedes tengan acceso, y seguiremos profundizando en más detalle, más temáticas de evolución molecular en distintos encuentros. Hasta luego.